estoy trabajando. O sea, me pongo feliz cuando no trabajo. Mi esposa se incomoda, pero yo me pongo feliz. Entonces, valoren, porque la verdad no vengo a jugar a este lugar ni a hacer el que predico, no. Dispongo mi tiempo y el pastor lo sabe y lo hago con cariño, lo hago con amor. Dios ha puesto muchas cosas en mi corazón y de lo mucho o lo poco que Dios me ha dado yo quiero compartir. Amén. Y no lo hago por ganancia, siempre lo hago por amor, porque sé que es lo mejor para nosotros. Así que valore el tiempo que se les está dando, valore el tiempo, valore el material. Y dedíquese si realmente usted quiere crecer, si realmente usted es consciente de su responsabilidad y de su identidad en Cristo, valórelo. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar. Manual práctico para servidores. ¿Cuántos quieren servir en la obra del Señor? ¿Cuántos sirven a la obra del Señor? ¿Cuántos les gustaría servir a la obra del Señor? ¿Cuántos no sirven al Señor? Todos servimos al Señor. En Cristo Jesús nosotros somos servidores, siervos. Nosotros éramos esclavos del pecado, dice la Escritura, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús vino ¿a qué? A libertarnos de esa esclavitud. El pecado era como un amo que nos mantenía a nosotros como prisioneros, pero Jesús vino a liberarnos. Ahora Él nos libera para que nosotros pasemos de un dueño diferente a otro. Pasemos de la esclavitud del pecado a ser esclavos de Cristo. Más adelante vamos a mirar eso. ¿Ven? Entonces, manual práctico para servidores. Ahí en su portada ustedes ven un verso bíblico que está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, 5, 11. Lo pueden leer. ¿Quieren leerlo en voz alta? A ver, por acá. Por acá. En la portada está, allá pues. Todos tienen material, ¿verdad? ¿Todos tienen material? Sí. Vaya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué bonito. Vamos a abrir nuestra Biblia exactamente en esa carta a los Filipenses. Es un material corto, pero no sabemos realmente cuánto vamos a dilatar. Posiblemente vamos a hacerlo en unas 4 o 6 clases, tomando el tiempo que tenemos solamente 1 hora. Entonces más o menos como unas 5 o 6 horas vamos a terminar el material, pero vamos a aprender cosas muy hermosas, cosas que van a ser fundamentales para nosotros en la vida cristiana, no solamente para el servicio, sino para nuestra vida. Este material es para que lo aplique en su casa, en su vida, con su pareja, con sus hijos, con sus empleados si los tiene, o con sus patrones. Lo puede aplicar de todas las maneras, es muy práctico. ¿Amén? Entonces hay Filipenses capítulo 2. Vamos a leer ese pasaje. Vamos a darle la prioridad a la lectura de la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este verso 3 me gusta, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien todo lo que ustedes tienen que hacer, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, aquí viene el verso, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea,
Este pasaje es el pasaje fundamental de este material. Pablo a la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, les hace un llamado de atención y les dice: haya en vosotros, que exista en vosotros, que sea evidente, que sea el pan diario de cada uno de ustedes, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es. Note que aquí la palabra dice Señor, ese Señor sobre todo. Cuando habla de Señor, habla de que hay un señorío, hay una autoridad, y dice Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua pueda confesar. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, usted está declarando públicamente que Jesucristo es su autoridad, que Él está por encima de usted. O sea que su vida se la está entregando completamente a Él. ¿Para qué? Para que sea Él quien disponga de su vida. ¿Cuántos tienen libre albedrío? Todos tenemos libre. ¿Cómo usted ubica su libre albedrío dentro del señorío de Cristo? ¿Cómo podría usted reclamar sus derechos a la libertad que tiene si usted en una confesión declara que Jesucristo es su Señor? Se los dejo de tarea. Pero más o menos de eso vamos a ver. Amén. Entonces, seguimos. Ahí en el manual usted puede mirar, ahí hay una hojita donde dice el nombre del alumno, nombre de la iglesia, nombre del maestro, y eso lo puede llenar, puede marcar usted, creo que es en la página 3, si no estoy mal, 4, la página 4. Ahí puede usted poner su nombre, puede poner el nombre del maestro, etc. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo se despojó a sí mismo. O sea, dejó una autoridad, dejó un rango que tenía, por decirlo de esta manera, y vino a sujetarse, a humillarse. ¿Por qué? Por amor, por obediencia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de servidores, cuando hablamos de personas, tenemos que entender que nosotros estamos sujetos a una autoridad. No es sujetos al pastor, es sujetos a una autoridad suprema. Es algo muy profundo, y dentro de la iglesia cristiana a muchas personas les cuesta entenderlo. Cuando no se entiende, no se puede servir con integridad, no se puede servir con dedicación, con compromiso. Y muchas veces la iglesia no crece como tiene que crecer. No sé si usted ha ido a un gimnasio, no sé si usted practica algún deporte, pero usted no puede ejercitar un solo brazo y dejar el otro sin meterle ejercicio. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener un brazo muy grande y un brazo muy cortito, muy pequeño. Tiro bombero. Pasa lo mismo. Necesitamos que la iglesia crezca en armonía, un crecimiento integral, pero necesitamos entender cuál es nuestro rol dentro del señorío de Jesucristo.
Amén. No, hermano, lo que pasa es que yo no sirvo en ningún ministerio en la iglesia. No, no se trata si sirve o no sirve. Si sirve, mucho mejor, porque lo va a hacer con excelencia y va a poder entender muchas cosas. Pero sirve en su casa, le tiene que servir a su esposa, le tiene que servir a su esposo, le tiene que servir a sus hijos, tiene que servir en su trabajo. Esto aplica para todos. Amén. Amén. Vamos a mirar el contenido. Ahí estamos en la página 5. Vamos a mirar una introducción rápida, vamos a mirar el fundamento de la fe de un servidor. Vamos a hablar algo, no vamos a profundizar en estos fundamentos porque pues la verdad son las doctrinas fundamentales de nuestra fe, pero sí vamos a conocerlas y saber de lo que trata cada una de ellas. ¿Amén? El servicio y su definición, vamos a mirar la definición del servicio. Ahí vamos a estar en un contenido, el punto 3 de servicio y sus definiciones. El 4, Jesús, nuestro máximo ejemplo de servicio, tomando nuestro pasaje Filipenses capítulo 2. Sirviendo en la iglesia local, punto 5. Punto 6, cómo servir a los demás. Punto 7, cómo recibir a las personas. A veces uno lo invitan a la casa de X persona y a veces uno llega y como que ya quiere irse de nuevamente. Pero a veces lo invitan a uno y solamente llegando uno quiere quedarse y son las 1 de la mañana y ya le están diciendo a uno, bueno, ya se va y uno se quiere quedar ahí por la atención. ¿Me hago entender? Recibir a las personas, sobre todo cuando trabajamos como diáconos en la iglesia, como servidores, es muy importante. Los diáconos o los servidores son herramientas e instrumentos en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia, uno de los más importantes que hay. Todos son importantes, pero ahí comienza Dios a bendecir a una persona. Ahí comienza Dios a trabajar con una persona. ¿Amén? Métodos de intervención en caso de conflicto. Es importante que sepamos cuando servimos dentro de la iglesia, cuando tenemos alguna función, e inclusive tenemos conflictos en casa. ¿Cómo resuelve usted un conflicto en casa? ¿Cómo resuelve usted un conflicto con su esposa? ¿Cómo resuelve usted un conflicto con su esposo? ¿Cómo resuelve usted los conflictos con sus hijos? Vamos a mirar cómo resolver algunos conflictos. No tomarlos con nuestras, dice que no es bueno hacer las cosas desde nuestra propia sabiduría o con nuestro propio pensamiento. A veces es importante hacerlo como Dios manda. ¿Amén? Entonces, métodos de intervención en caso de conflictos: oración, gratitud y biografía. Amén. Entonces, quiero que miremos la siguiente. Quiero que lean esto. Nuestro deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. Nuestro deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. Si usted aquí dentro de la iglesia no ha entendido su identidad en Cristo, difícilmente podrá servir a otras personas. No es fácil. A usted le gusta que le sirvan, a usted le gusta que le tengan la comida caliente, a usted le gusta que le tengan la ropa limpia, planchadita, que le tengan el baño limpiecito, que le tengan a usted le gusta que le sirvan, que le traigan el cheque a la casa. Pero no le gusta servir. Cuando usted trabaja por dinero, usted está prestando un servicio, pero condicionado. En la vida cristiana no. Cuando usted le sirve a Cristo,
Usted no condiciona su servicio. Usted le ruega a Cristo Jesús, le implora, le ruega para que usted pueda servirle a otra persona. Por eso ese verso que leímos, en el verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. O sea, que usted tenga a cada persona como digna de servirle. Amén. Nosotros normalmente le servimos a los que nos sirven, le damos regalo a quien nos da regalo, abrazamos a quien nos abraza, saludamos a quien nos saluda, pero nunca tenemos una iniciativa propia de bendecir al que nos maldice, de abrazar al que nos odia. ¿Me estamos entendiendo? Nuestra identidad en Cristo con relación al servicio rompe todo esquema del mundo, nos saca de esos esquemas. ¿Estamos? Amén. Entonces, nuestro deseo de servir a Cristo se traduce ¿en qué? La realidad, es una verdad, es algo que existe, que se puede palpar, que es tangible, que no queda en palabras que llevan viento, sino que quedan hechos reales de servir a otros. Amén. Así que si usted ama a Cristo y usted siente que ha dado, que le ha entregado su vida al señorío de Cristo, tiene que haber un sentimiento profundo en su corazón de servir a otro. Amén. Y si usted siente eso en su corazón, usted es el candidato perfecto para servir en el ministerio, para servir en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tienen ese llamado entonces. Gloria a Dios. Introducción, ahí en su página 6, vamos a mirar rápidamente. Ahí en Éxodo capítulo 23, 24, hay un verso que dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Verso 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él que bendecirá tu pan y tus aguas, y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Qué hermoso, Así es. qué hermoso. Pero ¿saben cómo iniciamos nosotros o cómo introducimos nuestra vida a este servicio? Cuando comenzamos a quitar de en medio la idolatría. Cuando comenzamos a derribar la idolatría. Pensamos que la iglesia tradicional es la única iglesia que tiene idolatría por sus imágenes. Pero aún dentro de la misma iglesia del Señor, hay quienes han levantado grandes estatuas espirituales que no permiten entregarle o darle el señorío a Cristo. Y es un mandamiento. ¿Cuál es? A Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Saben qué nos hace a nosotros especiales? Que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Por eso nosotros somos especiales para Dios. Cuando nosotros levantamos un ídolo, levantamos idolatría,
nosotros estamos adorando, entre comillas, a un Dios que no lleva o que no llevamos su imagen. Cuando Dios habla de que Él es celoso, que castiga a los idólatras, no es necesariamente porque indisponga a Dios, sino porque Dios es celoso con su creación. Porque los que llevamos la imagen de Dios somos nosotros. Las imágenes y las estatuas no llevan la imagen de Dios. Somos nosotros los que fuimos creados para levantar adoración a Dios, para exaltarlo por lo que Él es. Nosotros llevamos impresa una identidad, un carácter moral. Dios es justo, Dios es amor verdadero. Nosotros llevamos una identidad. Dentro de esa identidad, nosotros nos sujetamos a ese Dios creador, y es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay en su vida que no le permite entregar su señorío a Cristo Jesús? Cargos ministeriales, oficios, dones, dinero, situaciones, enfermedades, dificultades. Mire lo que dice. Dice, y Él bendecirá tu pan. ¿Estás pasando por dificultades y pruebas? A veces levantamos fuentes de ingresos y creemos que esas fuentes de ingresos tienen que ser adoradas, veneradas, porque tal vez no suplen algo de dinero. Si Dios es el proveedor por excelencia, solamente Él es digno. Cuando le servimos a Dios y cuando entregamos nuestra voluntad, nuestras decisiones, las entregamos al señorío de Cristo, entonces nosotros podemos recibir el cumplimiento de su promesa, que bendecirá nuestro pan. ¿Y qué más? Y bendecirá nuestras aguas, y va a quitar de en medio nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Cuándo? Cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad al señorío de Cristo. Yo creo personalmente en la soberanía de Dios. Creo que Dios es soberano. Y que creo que Dios estableció un pueblo, levantó un pueblo, redimió un pueblo con un propósito. Y el propósito es que este pueblo le sirva con integridad, con un corazón dispuesto. ¿Cuántos de nosotros, porque hemos tenido diferencias o discrepancias con la autoridad pastoral, no hemos cerrado nuestro corazón para servir como tenemos que servir? Nos hemos negado a prestar un servicio a la obra que no es de un pastor en general, sino una obra que es del Dios Todopoderoso. Y endurecemos nuestro corazón. ¿Lo sabe, mi hermano, que no endurecemos nuestro corazón con el pastor? Endurecemos nuestros pastores, sacamos 2 o 3 canas más, no importa, 4 o 5 cabellos más se caen, pero nos estamos endureciendo. ¿Con quién? Con aquel que dijo: a Jehová vuestro Dios serviréis con todo vuestro corazón. ¿Estamos entendiendo lo importante que es? Entonces, el apóstol Pablo en sus 13 cartas profundiza específicamente de todo lo concerniente a los fundamentos de la fe en Cristo, sus implicaciones, derechos, responsabilidades, beneficios, identidad como creyente dentro y fuera de la iglesia local. El apóstol también proporciona principios y fundamentos completamente cristocéntricos
para que la iglesia pueda imitar al maestro de maestros en cuanto al servicio. Cristo, el siervo amado del Padre. Juan capítulo 12, 25 dice: el que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. ¿Usted quiere ser honrado por Dios? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sírvale a Cristo. Amén. Sírvale a Cristo. Así es, hermano. Así es. Hasta donde, no sé si ustedes vieron la película del Titanic. Bueno, una película famosa, a todas las mujeres les gusta ver, muy romántica, y lloran siempre que ven la película, y uno tiene que aguantarse ahí las 3 horas de la película porque a ella les gusta la película. Bueno, pues ahí hay una escena muy hermosa que me llama a mí la atención, y es de los músicos. Los músicos estaban, y el músico el más antiguo le dice a sus compañeros: no váyanse, yo me quedo hasta el final. Y ellos iban, pero ellos como que entendieron, dijeron: no, vamos, en medio de la tragedia, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de los gritos y de los llantos, en medio de esa situación, ellos dijeron: vamos a alegrarle el corazón a estas personas, vamos a seguir tocando y cantando hasta que nos lleve el agua. Pues ese mismo principio podemos aplicarlo nosotros dentro de la iglesia. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, problemas, dificultades, murmuraciones, lo que se levante, no importa. Usted tiene que tomar esa responsabilidad, ese compromiso, que usted tiene que servirle a Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Usted tiene que estar parado ahí. El éxito de un pastor no es su capacidad de enseñar, no es la unción que tiene al ministrar, es de los talentos que Dios pone a su servicio. Usted y yo, dentro de la iglesia, como buenos instrumentos del Señor, podemos hacer que el propósito de Dios se cumpla con la iglesia, con su desarrollo, con su función. Hay una visión que alcanzar, pero si nosotros no entendemos nuestro rol dentro del servicio, dentro del señorío de Cristo, vamos a ser más bien los que en vez de empujar el barco, están sentados para que lo empujen también. Vamos a entender, vamos a aplicar, vamos a trabajar, vamos a desarrollar, vamos a crecer de acuerdo a lo que el Señor quiere. Amén. Dice ahí, recordemos que Pablo era uno de los mejores teólogos de la época, conocedor y practicante de la ley mosaica, un hombre que fue educado a los pies de uno de los más grandes rabinos. Así que en cuanto al servicio de Dios, conocía perfectamente sus implicaciones, sobre todo en el servicio que los levitas y sacerdotes ejercían en todo lo concerniente al tabernáculo y al templo. Dentro de este mismo concepto de servicio, nosotros los creyentes hemos sido constituidos, entre otras cosas, como sacerdotes, según Apocalipsis 1, 5, 6. Así que nuestra función es mucho más comprometedora. Y lo mejor es que no servimos a un tipo de gloria y gracia futura, como lo anunciaban los sacerdotes y el tabernáculo, sino que servimos al cumplimiento de la gloria y gracia prometida por el Padre, Cristo, el Mesías esperado. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu, en hecho y en palabra, provee bastante educación para los que verdaderamente quieren servir al Dios eterno. Amén. Y por eso citamos aquí este pasaje que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice que Él no escatimó, Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios. O sea, imagínese que usted tenga una posición en una compañía, en una empresa, que usted sea el gerente general,
una multinacional, y que dentro de su compañía haya un puesto de barrer o de trapear los pisos, o de, mejor dicho, limpiarlos así arrodillado y limpiarlo, y sea lo más bajo que haya dentro de esa compañía, lo que nadie quiere hacer. Y usted se quite su traje, su corbata, y esté dispuesto a dañar su manicure y arrodillarse y hacer ese trabajo. Es más o menos así. Cristo es Dios. La Biblia dice que la persona que no cree que Jesucristo es Dios simplemente no es salvo. Los que no confiesan que Dios vino en carne realmente no están creyendo en el Dios verdadero. Y ese Dios se despojó de esa divinidad, de esa gloria, renunció a hacer uso de sus facultades divinas para hacerse menor que los ángeles, para hacerse igual que nosotros, y en esa condición dice que se humilló. Ahora, ¿por qué lo hizo? Lo hizo para venir a que nosotros le sirvamos. Dijo, no, Él dice, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Así que usted quiere tomar un ejemplo, un modelo a seguir bíblico de lo que es el servicio, Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, esta carta, para que vayamos entendiendo un poquito, vamos estudiando un poquito acerca de lo importante. Cuando usted va a enseñar, cuando usted va a estudiar un pasaje, cuando usted va a leer algo en la escritura, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Cerrar los ojos y poner el dedo a ver dónde le habla el Señor. Sí, aparte de que primero tiene que orar, usted tiene que ser ordenado para leer la Biblia. Tiene que hacer lecturas sistemáticas, ordenadas. Usted lee la carta por el principio. Pero antes de que comience a leer la carta, usted se documenta de quién escribió esa carta, en qué año fue escrita esa carta, para quiénes fue escrita, qué era lo que sucedía en ese entonces o en ese entorno, su historia. Cuando usted se documente, cuando usted entiende, entonces usted puede, al leerla, puede entender mucho mejor. Hay personas que dicen, ay, es que yo no entiendo el Apocalipsis. Sí, hermano, ¿y por dónde empezó? Pues yo empecé por el capítulo 22. Es importante que nosotros no solamente estudiemos, sino que aprendamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Más adelante vamos a ir en nuestra enseñanza a mirar lo que es hermenéutica, y ahí vamos a aprender las herramientas que provee la hermenéutica para que podamos interpretar la palabra. Pero realmente no es complicado, es simplemente manejar un orden. Entonces dice aquí que esta carta a los filipenses fue escrita en el año 60 después de Cristo, aproximadamente. Una carta que fue con motivo de presentar formalmente un agradecimiento sincero a esta iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Filipo. Por una ofrenda económica que le enviaron por medio de Epafrodito, un miembro de la iglesia. Aunque el motivo principal fue el de agradecimiento, Pablo no deja de proporcionarles la bendición del mensaje de la palabra como apóstol de Jesucristo. Así que esta carta no fue solo una carta cargada de agradecimiento, sino que también contiene palabras profundas en el conocimiento de Cristo, palabras que alentaban a los hermanos a continuar su servicio y dedicación en la obra del Señor, palabras como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, libres al dominio de otro o del mundo, pero presos al dominio y autoridad de Cristo. ¿Les gusta eso, hermano? ¿Puede usted decir: para mí el vivir es Cristo? ¿Lo puede decir? Dígalo en voz alta: para mí el vivir es Cristo.
Ahora, ¿puede usted decir, para mí el morir es ganancia? Para mí, el morir es ganancia. Del dicho al hecho, Gran trecho. hay un camino muy largo. Pero ¿saben qué promete el Señor? El Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando el Señor venga, dice la palabra, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, Él no va a buscar santos con aureola, porque Cristo sabe y la palabra nos enseña que nosotros somos dueños de una realidad de carne, debilidad y pecado. Así que cuando Él venga, Él va a venir por gente que realmente tenga fe. Amén. Gente que realmente esté comprometida con Él. Cuando digo fe, es que realmente crean que Cristo es Dios y que nuestras vidas están completamente dependientes de su señoría. Amén. Esto es importante. Para mí el vivir es y el morir es ganancia. Ese debería ser el lema de todas las iglesias. Cuando vemos a los hermanitos así que están como medio flojos, deberíamos decir, a ver, hermano, el himno nacional de la iglesia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es amén, ¿no? Pero a veces se nos olvida. Pero Pablo lo entendía y animaba a los hermanos de la iglesia. Amén. Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma, privado de su libertad física, pero libre en Cristo Jesús. El mensaje central del apóstol era que la excelencia del conocimiento de Cristo debería duplicarse en la vida de cada creyente, es decir, que su forma de vida y conducta debería llevar un deseo profundo de sentir e imitar el amor y la humildad que caracteriza al haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación de la Escritura? O el mensaje que el apóstol traía. No era un mensaje propio o personal, era guiado por el Espíritu Santo. ¿A qué? A darle un mensaje a la iglesia. Y era una invitación a duplicar esa vida, la excelencia del conocimiento, del mensaje que Él representa, a duplicarlo en nuestras vidas. ¿Se ha sentado usted en su casa o en su lugar, en su asiento, en su oficina, y se ha puesto usted a meditar en esto? En cómo yo debo testificar que realmente he creído en Cristo. Usted puede salir y evangelizar, puede salir y llevarle el mensaje de salvación a la gente, pero si no tiene claridad de ese mensaje, no le está llevando ningún mensaje. ¿Por qué muchas personas no tienen esa pasión de salir y compartir la palabra de Dios? ¿Por qué cuando se encuentran con personas que tal vez no conocen del Señor, ni siquiera le hablan del Señor? ¿Por qué no hay esa pasión? ¿Por qué no hay ese sentir de hablarle del Señor? Evangelizar es prestar un servicio, ir y hacer discípulos a las naciones. Es parte de nuestra misión y de nuestro servicio. Pero cuando nosotros no tenemos o no sentimos, es porque nosotros no hemos entendido nuestra identidad en Cristo Jesús. No hemos entendido que nuestro deseo de servir a Cristo se traduce en la realidad de servir a otros. Y si usted quiere servir a una persona, con lo mejor que puede servirle es presentándole a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero si usted no tiene la autoridad de Cristo en su vida, jamás presentará el Evangelio correcto.
¿Estamos entendiendo? Puede ser salir, predicarle, no importa. Tal vez ese mensaje haga que esas personas puedan salvarse. Y estas personas hallen en Cristo esa salvación. Pero posiblemente yo no lo sé. Aquí no es cuestión de lo que usted haga dentro de la iglesia. Aquí no es cuestión de lo que hagamos dentro de la iglesia. Aquí es cuestión de lo que usted sepa, conozca de Cristo. Y cuando usted tiene fe, fundamentos y raíces en Cristo, en su carácter, entonces usted va a desarrollarse y va a crecer. Y eso va a contagiar a los demás y todos vamos a crecer y todos vamos a alcanzar y todos vamos a hacer. Y va a haber un sentimiento en nuestro corazón auténtico y genuino. Y vamos a economizarle al pastor los mensajes que a veces los pastores dan los domingos. Hermano, salga, evangelice, hermano, mire que vaya y predique, vaya y invite. Es que yo no quiero invitar a nadie. Si usted no siente el deseo de invitar a nadie, pregúntele al Señor, ¿por qué? Eso sí, si en la esquina están dando 90% de descuento, ahí mismo saca usted el teléfono y a todos los hermanos 90% de descuento allí en el almacén, en la tienda. Y esa ola la pasamos rápido, porque entendemos que 90%, chaquetas de $100 a $10, venga. Pues el Señor ha dado una oferta grandísima, todo 100% de descuento, gratis, la gracia de Dios, free, salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Solamente tiene que ir y decir, pero tiene que sentirlo en su corazón. Amén. Entonces, Marcos 10:45, ¿qué dice Marcos 10:45? ¿A qué vino Cristo? ¿Y a dar su vida en qué? El rescate. No voy a decirles que si está usted dispuesto a dar su vida en rescate por otra persona, pero sí debería experimentarse ese deseo, ese sentimiento de disponer todo lo que tenemos con tal de que otra persona pueda sonreír, con tal de que otra persona pueda salir. Amén. Tiene que haber ese sentimiento. El significado más profundo de servir a los demás lo encontramos en la humillación de Cristo, es decir, sacrificar su vida y entregarla hasta la muerte para que los que están muertos en sus delitos y pecados sean perdonados y libres. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida en comunión con Cristo. Ahí está. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, sino que sean estimados, que las demás personas sean estimadas, que sean dignas de servicio. La profundidad y el significado del mensaje de la obra de Cristo en la cruz del Calvario debe marcar la diferencia en todos aquellos que dicen ser cristianos. La humildad es una característica importantísima. ¿Para qué? Para todo creyente, la cual debe prevalecer y ser evidente en la vida práctica de cada servidor de una iglesia local. ¿Qué dice? La cual debe prevalecer y ser evidente en la vida práctica de cada servidor de una iglesia local. Van a terminar ustedes en casa de seguir leyendo la introducción, pero algo que marca la diferencia es la humildad.
La humillación de Cristo es la humildad. Humildad no es vestirse con zapatos rotos. Humildad no es tener una apariencia de pobre. Humildad es poder doblegar su ego, su yo, su autoridad. No es que yo aquí soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el jefe. No se trata. No es que yo tengo 40 años en el estudio bíblico y yo me sé toda la Biblia. No se trata de eso. Se trata de que aún nosotros como maestros tenemos que doblegar nuestro conocimiento y bajarlo al nivel de comprensión de los hermanos. Sí, hermanos, que el griego y la palabra y aquí y allá y les predico en griego y en hebreo y los hermanos escasamente hablan español. Y amén. Y amén. No, humildad es aprender a utilizar esos dones, esos talentos, aprender a utilizar esa autoridad que tenemos, doblegarla. ¿A qué? Al servicio de los demás. Si tengo conocimiento, es utilizar ese conocimiento y doblegarlo para que sea ¿qué? Bendición para los demás. Si tengo una autoridad dentro de la iglesia, doblego esa autoridad que tengo, no para estar por encima y mandar a los demás y se sienta y no hace y va y no, un momento, para esto. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia, eso es altivez. Yo tengo una autoridad y como autoridad yo me doblego, yo me rebajo. ¿Para qué? Para que los que están a cargo mío florezcan, se eleven. ¿Sí me hago entender? Cuando hablamos en fútbol, había un jugador que me gustaba mucho, no sé si ustedes lo conocen, el Pibe Valderrama. Me gustaba porque él era un jugador excelente, no sé cómo era que hacía, pero él miraba para allá, pero tiraba el balón para allá. Y él ponía a brillar a los delanteros. Los delanteros brillaban con esos pases que él hacía. Y todo el mundo los aplaudía a los delanteros porque metían goles. Pero él usó su talento para hacer brillar a otros. Cristo usó su gloria, utilizó su poder, su autoridad, su deidad, y la rebajó para que usted y yo hoy pudiéramos brillar. Amén. Eso es humildad. ¿Tienes un don? ¿Cómo vas a utilizar el don dentro de la iglesia para que otros brillen? No para que le caiga pan encima. ¿Ya me metí en problemas, pastor? No. Fundamentos de un servidor. Amén. De eso más o menos vamos a hablar, de esa humildad, de ese servicio. Amén. Fundamentos de un servidor. El escritor del libro a los Hebreos presenta un tratado teológico con relación a la exaltación del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús, quien se entregó a favor de los seres humanos y se constituyó por su obra como el único mediador entre Dios y los hombres, quien además es el perfecto cumplimiento de todas las cosas que figuraban en la ley como sombras de lo que había de venir. Es así que el escritor, en perfecta armonía con la inspiración del Espíritu, da a conocer con bastante profundidad el mensaje de un mejor pacto, un pacto que es inconmovible, suficiente para fortalecer la fe de los creyentes, promoviendo la esperanza y la confianza en el autor y consumador de la fe. Hebreos 1, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál sería esta nube de testigos? En el capítulo 11, que es el contexto, encontramos una declaración de los hombres de fe. Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, los profetas, David. Hay una declaración. Fueron hombres como usted y como yo, con dificultades, con problemas, con situaciones emocionales, o sea, no había ninguna diferencia. Así que estos hombres, igual que nosotros, le creyeron a Dios. Y por esa fe, dice la palabra, que taparon boca de leones. Así es. Por esa fe hicieron guerra a ejércitos. Por esa fe pudieron declarar y hacer y ver cómo Dios obraba milagros y prodigios. Él dice que esa nube de testigos está ahí, como evidencia que sí se puede creer en Dios, que sí podemos tener esa fe y que sí podemos mantenernos en esa esperanza. Así que nosotros como creyentes necesitamos fundamentar nuestra fe. Si usted no tiene fe, ¿qué pasa? Hay desánimo. No hay crecimiento. Una persona sin fe es una persona que es fácil presa del enemigo. No tiene esperanza. Sus convicciones, su pensamiento es débil. Y por eso vienen siempre las dificultades. ¿No se han dado ustedes cuenta que cuando hay una pareja de matrimonio que son creyentes, siempre hay uno que es más fuerte que el otro? Y el que es más débil es el que siempre trae las dificultades a la casa o abre las puertas para que entren las dificultades. Abre las ventanas, abre las puertas, entran las moscas, el que tiene fe está ahí sacándolas. Y se abren las puertas, entran, y ahí estamos. Es una batalla, es una lucha. Pero ¿qué pasa? Es importante que nosotros aprendamos que necesitamos crecer. Por eso qué bonito es ver los matrimonios, ver las parejas que están estudiando y que están creciendo. Pero es importante que nuestra fe sea fundamentada en algo sólido. ¿Por qué? Porque si de aquí a mañana viene una persona, se para en este lugar trayendo un mensaje antibíblico, pero haciendo milagros y prodigios, si su fe no está fundamentada en la palabra de Dios, usted puede ser arrastrado. Capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús dijo: porque se levantarán falsos maestros y falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios, y engañarán a muchos. La fe para nosotros es fundamental, sobre todo en estos tiempos, y sobre todo con toda este aire de doctrinas o estos vientos de doctrinas que están surgiendo. Ay, no, pero es que allí es como más bonito, yo mejor me voy para allí. Y se va para allá y después dice: no, allá hay otro lado más bonito, y se va para allá y andamos para aquí y andamos para allá, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tenemos convicciones, no tenemos fe. Y quiero decirles algo: la iglesia y la denominación no salvan a nadie. Así es. El día que usted defienda la denominación y defienda la iglesia local, título, ese día usted estará quitando los ojos de Cristo Jesús. Porque no nos llamaron a defender denominaciones, no nos llamaron a defender sistemas o organizaciones, nos llamaron
a defender nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que prevalece. Y esa fe es la que nos salva. Y esa fe es lo que nos da una esperanza de vida eterna. Amén. Entonces, ¿la fe es importante? Sí. Pero la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. La fe, si usted tiene alguna pregunta, hermano, láncela, no importa. Amén. Pero que vaya en el tema, ¿no? No, pero hermano, yo quiero saber de los 4 jinetes del Apocalipsis. No, hermano, no es el tema. La fe de un servidor debe ser tan firme como la roca, tan profunda como el océano, tan clara como el agua, tan brillante como el sol, tan fuerte como la raíz de un árbol y lo suficientemente pequeña como la semilla de mostaza. No necesita mucha, solamente necesita un poquito, pero que ese poquito sea sólido, que sea genuino, que sea verdadero. Amén. La fe de un servidor es la que determina a lo largo de su servicio las áreas, circunstancias, metas, etcétera, que deben ser conquistadas. O sea, si usted tiene sueños, si usted tiene proyectos, no solamente dentro de la iglesia, en su casa, en su hogar, con su familia, con sus hijos, en el ministerio, todo eso puede ser conquistado si tiene fe. Si no tiene fe, si usted tiene buenas intenciones, no sirve. Las buenas intenciones no sirven dentro de la iglesia. Si usted tiene buenas intenciones de servir, no sirve. Pregúntele a Saúl, el rey Saúl, pregúntele si las buenas intenciones le sirvieron. No hubieron buenas intenciones. Su reino fue deshecho. ¿Por qué? Porque tuvo buenas intenciones. Muchos hombres que servían a Dios fracasaron por tener buenas intenciones. Las buenas intenciones no sustituyen la obediencia que debemos darle al Señor. Jamás. Tal vez usted tenga buenas intenciones de servir en algún área dentro de la iglesia. Son válidas, pero no es lo que requiere. Lo que requiere es sujeción, obediencia. No, pero es que yo quiero aquí. No, hermano, no. Es donde la autoridad dice. Y como la autoridad dice. Gústenos o no nos guste, tenemos que aprender a sujetarnos y tenemos que aprender a obedecer. Amén. Que no le pase como el que llegó a la fiesta, los cumpleaños, lo invitaron. Que le ayude, ¿no? No, que ya todo está controlado, ya tenemos todo controlado, pero no. Y vio el ponqué que tenía que ponerlo en la mesa y dijo, no, pues yo voy a llevar, y agarró el ponqué para llevarlo, la torta, ponqué, como le llaman, y se le cayó. Tuvo buenas intenciones, pero se tiró la fiesta. Entonces las buenas intenciones no nos sirven mucho. Lo que nos sirve es la obediencia. Amén. La fe de un servidor no se fundamenta en las emociones del corazón o en la experiencia misma de su conversión, exactamente, sino que sus raíces deben ser tan profundas y fuertes como la raíz de un árbol. No por nada el rey David escribe en el Salmo 52:8: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Como olivo verde en la casa del Señor. Job capítulo 14:7-9 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. No importa las dificultades, no importa las pruebas, no importa por lo que usted esté pasando. Si usted tiene fe genuina y auténtica, nada de eso lo va a sacar a usted del camino. Nada de eso va a hacer que usted deje su servicio. Nada va a dejar o nada va a impedir que usted pueda cumplir con la misión, con el plan que el Señor tiene con usted. Amén. ¿Necesita qué? Necesita fe. Amén. La fe de un servidor es una esencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una sola pieza en conjunto de esa nueva vida que proporcionó la obra redentora de Cristo.
es una condición espiritual que permite contemplar la grandeza y la existencia de Dios el Padre. ¿Qué es fe? ¿Para qué necesitamos fe? ¿Se acuerdan cuando hicimos ese test de la fe? ¿Qué es creer? Fe. Son dos letras simples. No sé si usted ha leído bastante de la palabra de Dios, de la escritura o no, pero no se ha dado cuenta que si acaso 2 versos, creo, en el Antiguo Testamento hablan de fe. De resto la fe habla en el Nuevo Testamento. No se ha preguntado, no sé si se ha hecho esa pregunta o no, pero sí, esa palabrita no aparece mucho en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de la raíz de lo que significa fe, el Antiguo Testamento habla más de fe que el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento usa palabras como fidelidad, como esperanza, como seguridad, como obediencia. Son palabras que se utilizan y nos dan a nosotros. Ahora, nosotros necesitamos saber, entender. La fe permite que yo pueda creer en la existencia de Dios, que Dios es real. Cuando yo estoy pasando por una dificultad, cuando estoy pasando por un problema, cuando estoy pasando por una necesidad grande, a mi mente se vienen muchas ofertas de cómo salir de esa situación. Y en muchos de los casos, la última oferta o el último pensamiento es depositar la confianza en Dios. En el amigo, en el médico, en el este, aquí, allá, miro todas las opciones. Fe es estar completamente convencido que Dios existe. Así es. Nosotros tuvimos una experiencia personal con mi esposa cuando comenzamos. Nosotros creímos con todo nuestro corazón que Dios era real. A las 2 de la mañana nuestro hijo mayor, que hoy ya tiene 18 años, que tenía 1 año en ese entonces, comenzó a vomitar sangre. Algunos hermanos conocen este testimonio. Comenzó a vomitar sangre y comenzó a defecar sangre con 1 año de edad. Pero era impresionante cómo la cama quedó toda manchada. Cuando mi esposa lo vio, yo lo vi, prendimos la luz y todo, y él estaba morado. Yo la verdad caí con lágrimas. Yo pensé que mi hijo se moría y mi esposa. Y en ese momento nosotros levantamos nuestra voz al cielo y nosotros dijimos: nosotros creemos en la existencia de Dios. Y agarramos a nuestro hijo de las manos. Mi esposa le puso sus manos en su pecho y nos arrodillamos con nuestras lágrimas y le dijimos: Señor, tú existes y tú eres real, tú eres verdadero, sana a nuestro hijo. En ese momento hubiéramos podido, por reacción natural, salir corriendo y llevarlo a un hospital. Pero en ese momento nuestra fe, nuestra convicción de la existencia de Dios nos tiró de rodillas. No hubo tiempo para pensar o para meditar en versículos bíblicos. Fue una reacción del Espíritu de Dios por esa convicción que nosotros teníamos de su existencia. Y esa existencia real en nuestra vida hizo que nosotros nos pusiéramos de rodillas y oráramos e invocáramos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de ayer, de hoy, de siempre, el Dios que no cambia, el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, el Dios que prometió que por las llagas de Jesucristo hemos podido ser sanados. Y saben, el niño quedó como quietico, tranquilo, cambió su color, dejó de vomitar. Nosotros lo bañamos, lo levantamos, cambiamos las sábanas y el niño quedó dormido. Yo le dije a mi esposa: Dios lo sanó. Era un día sábado, el día domingo teníamos servicio y ella me dijo: yo me quedo con el bebé. Me fui para el servicio, llegué a la iglesia a glorificar, a darle gracias a Dios. Mi esposa llama y me dice: el niño está defecando sangre todavía. Yo le dije: Dios ya lo sanó. Me dijo: no,
yo siento de que el niño tiene algo. Yo le dije, Dios ya lo sanó. Me dijo, sí, yo sé, yo entiendo. Le dije, ¿quieres ver que Dios lo sanó? Ya hoy te recojo. Yo vivía en la 170 autopista norte y la iglesia quedaba en la 11 sur. Imagínense, había días, es otro testimonio, pero yo me iba a abrir la iglesia todos los días a la oración de las 5 de la mañana. Fui y la recogí. Ahí en Bogotá hay unos laboratorios donde hacen los exámenes ahí mismo, en horas los tienen. Y fuimos, le hicieron los exámenes porque el médico no nos creía. Y el médico nos dijo, lleguen y saquen estos exámenes. Le sacamos los exámenes y el médico los recibió. Y cuando el médico los vio, dijo, hay que internar al niño rápidamente. Y lo internaron para examinarlo, porque efectivamente salió que había botado toda esa cantidad de sangre y no sé qué más vio el médico ahí. Estuvo 1 día y medio en observación. El médico no encontró nada y el médico no supo qué fue lo que pasó. Nosotros quedamos tranquilos y vimos que Dios hizo la obra. La fe es muy simple de entender. La fe es creer en la existencia de Dios, es creer que Dios es real. A ningún mortal se le da ese privilegio, porque la fe es un don. Es algo que viene con la regeneración, es algo que viene, que la presencia del Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da por su gracia. Pero cuando tenemos esa fe tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Amén. Cuando tenemos la palabra y el alimento, estamos fundamentando nuestra fe. Estamos haciendo que nuestra fe crezca. ¿Cómo crece nuestra fe? Nuestra fe crece en conocimiento de esa existencia. ¿Me hago entender? Y es la fe que como servidores necesitamos. Pongámonos de pie. Continuamos entonces en la próxima semana. Medite, tiene el manual, si quiere leerlo, léalo, lea la introducción. Si tiene preguntas, pregunte. Sería bueno que viniera empapado ya del tema, que viniera empapado de lo que vamos a hablar. Léalo, es suyo. Vamos a tratar, si tiene preguntas, tráigalas. Pero el punto aquí es que podamos nosotros imitar ese sentimiento que realmente hubo en Cristo Jesús, esa humildad, esa sencillez, esa obediencia. Fue obediente, fue sencillo, fue humilde. Ahora, hubo algo en Cristo que lo movió a todas estas cosas. Hubo algo que hizo que Él pudiera doblegarse. Y era el amor. El amor de Dios. Amén. Todo eso vamos a irlo dialogando. Vamos a inclinar nuestro rostro, siento en mi corazón de hacer una oración. Yo sé que